Pero usted no oyó lo que yo dije. Se lo repito, que el presidente del partido y el secretario general no van más. Es decir, sale el secretario general del partido y sale por motus propio el presidente de nuestro partido, líder y guía, Danilo Medina. Rueda la cabeza del expresidente Danilo Medina, el Partido de la Liberación Dominicana sumergido en una crisis sin precedentes, quizás un momento histórico que debió, desde mi punto de vista, enfrentar esta situación con más tiempo, con antelación, pero los intereses y las agendas particulares en nuestra cultura política, en términos generales, no solo en el PLD, para ser justos, siempre se anteponen a los intereses de las propias organizaciones. El comité político del partido de la Estrella Morada se ha reunido durante largas horas en este lunes y recientemente ha concluido la reunión con el anuncio de que tanto el presidente de esa organización, Danilo Medina, como el secretario general, Charlie Mariotti, no se van a repostular para seguir al frente de esta organización política. Además, han tomado la decisión de adelantar el 10º Congreso del PLD para el mes de agosto, y todo esto entre grandes comillas de motus propio. Charlie Mariotti tiene relativamente muy poco tiempo como secretario general, como ya sabemos, tras el fallecimiento, lamentable fallecimiento del histórico secretario general de esa organización, Reinaldo Pared Pérez. Asumió en unas votaciones del 9º Congreso del PLD. Salió ganancioso Charlie Mariotti, una sorpresa que, dicho sea de paso, cuando el candidato de Danilo Medina era Rubén Bichara, la gran sorpresa es que Mariotti, quien es un legendario, veterano, experimentado dirigente político del PLD, logró ganarle las elecciones en la Secretaría General, pero esta es la tercera derrota que sufre el PLD. Ha ido decreciendo cada vez, se va relegando a una posición bastante poco favorable, para decirlo de manera elegante. El PLD va, en palabras del propio Danilo Medina, camino a la extinción. Es algo que no le conviene al sistema de partidos políticos. Desde mi punto de vista, las democracias se fortalecen cuando usted tiene partidos políticos fuertes, pero paradójicamente lo que ha pasado en la democracia electoral de República Dominicana es que la partidocracia se ha convertido en un sistema parasitario. 30 partidos políticos donde literalmente solo 3, y en ocasiones se ha polarizado a 2 fuerzas políticas, son las que concentran la verdadera vocación de poder, y cerca de 27, 28 partidos políticos, una locura, minoritarios, viven de la cuota, de la participación, del reparto, del acceso a posiciones de decretos, a direcciones generales, en ocasiones a ministerios, en una burda negociación que termina siempre apoyando y concentrando la propuesta de los candidatos de las principales fuerzas políticas. Pasó con Leonel Fernández en el 2004 hasta el 2012, pasó con Danilo, que luego reinventó las alianzas. Danilo es el creador, el diseñador, el gran, si se quiere, laborantista de esa práctica, a favor primero de Leonel y luego de él mismo, cuando creó la más grande coalición de partidos apoyándolo a él en el año 2002, y luego con su histórica reelección en el año 2016, teniendo el récord del presidente con mayor porcentaje de aprobación en una votación en tiempos de democracia, con un 62%. Con eso gana Danilo Medina en el año 2016, seguido ahora del segundo lugar que ocupa el presidente Luis Abinader, quien saca un 57%, y luego el presidente Leonel Fernández un 53%. Esos son los récords de votaciones en tiempos de democracia en una primera vuelta, a propósito de la aprobación del 50+1, que fue el resultado de aquella reforma constitucional tras la crisis del año de 1994, con el robo de las elecciones por parte de
el presidente Joaquín Balaguer a José Francisco Peña Gómez y el Gran Pacto por la Democracia. Es historia que se mantiene muy vigente porque la práctica de la corruptela política, de las negociaciones burdas de una sociedad que reclama cada vez más una transformación a la cual este liderazgo político históricamente no ha estado a la altura. ¿Qué es lo relevante de todo esto? Que le han pedido, se ha pedido la cabeza de Danilo hacia lo interno del PLD, y no es para menos. Danilo se equivoca en grande. En múltiples ocasiones se vio a Danilo Medina poniéndose él mismo su cabeza en salmuera, como se suele decir, el mismo Danilo, cuando en más de una ocasión le gritó a los cuatro vientos en este pasado proceso electoral, precisamente que el PLD iba a ganar en primera vuelta, que el PLD tenía garantizada el triunfo de las elecciones, entre muchas otras cosas. Se escuchó al propio Danilo Medina decir de una manera incluso irracional, como si hubiese perdido Danilo todas las facultades y no conectaba con el momento que está viviendo su organización política. Llegó a decir el propio Danilo Medina, con una sentencia de muerte al PLD y a él mismo, que el partido que en este recién pasado proceso del 19 de mayo del año 2024 quedara en tercer lugar, estaba condenado a desaparecer. Imagínese usted, ¿en qué lugar quedó el PLD? En tercer lugar. Entonces, cuando usted habla demasiado, cuando usted sabe o debe saber de manera concienzuda, de manera objetiva, de manera crítica, que usted no está bien parado, que su organización política duró 20 años en el poder y que sencillamente no conecta, la gente no le cree, pasó su momento, usted tiene que relanzarse, reinventarse, renovar. Si no lo ha hecho, pues ¿en qué cabeza cabe que usted puede decirle a todo un país que el PLD iba a ganar en primera vuelta, que era la organización política que le garantizaba al país el desarrollo, no sé cuántas cosas, y que quien quedara en tercer lugar iba a desaparecer? Parece que en la mente de Danilo nunca preveyó que quien iba a quedar en tercer lugar es el PLD. Pero algo peor, cuando usted mide al PLD del año 2020, cuando Danilo impone a Gonzalo Castillo como candidato, una jugada también muy personal, muy agresiva, totalmente temeraria, porque para todas luces, si el candidato del PLD en el 20 hubiese sido Leonel Fernández, la historia muy probablemente hubiese sido otra. No se puede cambiar el pasado, pero sí se puede analizar. Y analizar el pasado conlleva que en un ejercicio analítico, profundo, pero a todas luces de cara al peso específico que tenía Leonel en ese PLD, tras los 8 años de gobierno de Danilo, hubiese sido un escenario muy probable el hecho de que con el poder del presupuesto nacional, del Estado, la experiencia que tenía Danilo ya tras 8 años de ejercicio y todo su equipo, con un Leonel Fernández como candidato, hubiese podido forzar a una segunda vuelta, pero impone a Gonzalo Castillo. Leonel sale del PLD y sale no solo Leonel debilitando al PLD, sino que crea la Fuerza del Pueblo con la única intención, con muy poco tiempo, de garantizar que el PLD perdiera el poder. Y jugó Leonel en una alianza abierta y directa con el presidente, hoy presidente, en ese momento candidato del PRM, Luis Abinader, a destruir a Danilo para demostrar que se había equivocado, y pasó así. Entonces, al final de cuentas, a partir de ese resultado de ser Danilo el responsable por forzar al candidato Gonzalo Castillo, al penco, por encima de Leonel, dividir y fraccionar a la organización política, que los PLDistas se las tenían guardada a Danilo. Luego viene febrero. En febrero ya sabemos que el resultado fue terrible también, una pérdida importante de alcaldes, de regidores, un porcentaje que se queda con 800,000 votos, midiéndolo y vendiéndolo erróneamente como un éxito cuando se le compara con la Fuerza del Pueblo. Pero no se puede medir a un PLD histórico de 40 años con una organización política que la acababa de crear Leonel Fernández hacía apenas
4 años. Dicho sea de paso, Leonel, recordaremos, sacó un 5%, un 8% en las presidenciales recién creado la Fuerza del Pueblo como partido político. Y lo peor ha sido lo que acaba de acontecer ahora en mayo. El PLD pasa de tener esa gran cantidad de alcaldes a solo prácticamente una representación mínima en las presidenciales de un 38% que saca Gonzalo Castillo. Fíjese si lo que estoy diciendo guarda razón, que Gonzalo, con ser uno de los candidatos más pobres en discurso, en desempeño, más torpes, en el que más dinero se gastó con menos resultados y retorno político, pero con el desgaste de los 20 años, los 12 de Leonel, los 8 de Danilo, con la pandemia y con toda la crisis y el partido dividido, Gonzalo saca un 38%. Es decir, no es cualquier cosa, es casi lo que saca evidentemente la Fuerza del Pueblo y el PLD en este recién pasado proceso electoral en las presidenciales del 19 de mayo, cuando usted suma el 10% de Abel y el 28% de Leonel, justamente de un 38%, es decir, que lo que saca la Fuerza del Pueblo con Leonel y el PLD con Abel es lo que saca el penco en el año 2020. Y de eso se trata el análisis objetivo. Fíjese que un servidor que es bastante crítico siempre con Leonel por lo que ha significado, lo valoro en la justa dimensión del tamaño de su liderazgo y de la influencia, pero esto nos remonta a un PLD que apenas saca 13 diputados en este proceso recién pasado, un 10% con su candidato presidencial Abel Martínez y 0 senadores, no obtiene ni siquiera un senador. Y lo peor de todo es que se niega al relanzamiento. Juan Ariel Jiménez, que será a todas luces el nuevo presidente del PLD, ya ha dicho Juan Ariel que el PLD tiene que reinventarse, que es tiempo de nuevas voces, de exigir un relanzamiento del partido. Es lamentable que tuvieran que esperar a este pobre desempeño de las presidenciales y congresuales recién pasadas para darse cuenta. Si el PLD hubiese realizado este ejercicio cuando salieron del poder en el año 2020, hubiese tenido tiempo suficiente para poder reinventarse. Quizás, dicho sea de paso, el resultado hubiese sido otro. Pasó lo mismo con el tema de las primarias. Fíjese que Margarita nunca se sumó, que era la candidata con más proyección, con más números, por encima de Abel Martínez. Abel, que siempre fue un leonelista, empujado por él, todo el tiempo se daba por hecho y por sentado que Abel se iría a la Fuerza del Pueblo con Leonel, fue lo suficientemente inteligente, políticamente inteligente Abel Martínez como para no irse a la Fuerza del Pueblo con Leonel, porque se lo hubiese tragado, hubiese sido uno más, y se convierte en un candidato presidencial con muchas debilidades, con falencias, con poco tiempo para madurar como producto político. Pero Abel asume el control de su campaña, choca con Francisco Javier García, choca con la mayoría de los miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, y en gran medida el pobre resultado de Abel tiene que ver con sus falencias personales, pero sobre todo con el hecho de que prácticamente muy pocos, por no decir ninguno de los miembros del comité político actual se sumó a Abel Martínez. Y quien sí se tiró a la calle a hacer política con Abel, paradójicamente es quien más daño le hace, y es Danilo Medina, quien más parecía candidato del PLD en campaña, en esta recién pasada campaña, era Danilo y no Abel. Y mientras más salía Danilo, mientras más hablaba Danilo, mientras más declaraciones daba, más bajaba Abel Martínez. Entonces al final le hace más daño a Abel la campaña que le hace Danilo, que si se hubiese quedado en su casa jugando un rol más institucional. Veo también a mucha gente del PLD diciendo que esto es una estrategia del PRM, pedir la cabeza del PLD, destruir al PLD. Están perdidos porque evidentemente que si el PLD no asume como una tarea urgente, que lo acaba de demostrar el comité político hoy, el lunes, el relanzamiento. ¿Qué significa el relanzamiento de una organización política? Que quien dirige esa organización en las principales posiciones jerárquicas, cuando pierde unas elecciones, tiene que renunciar, porque la derrota es de quien traza la estrategia, de quien toma las decisiones, que es la cúpula organizacional. El PLD perdió en el 20, se quedaron
todo el comité político, como si eso fuera una especie de protección ante posibles sometimientos ante la justicia, que lo fue, porque muy pocos miembros del comité político del PLD han sido procesados, judicializados. Usted me dirá, demócrata, ¿cómo así? Bueno, Alexis Medina es hermano de Danilo, pero no es miembro del comité político. Carmen Magalis Medina Sánchez, hermana de Danilo, pero no es miembro del comité político. Adán Cáceres, mayor general, jefe de la seguridad de Danilo, procesado, encarcelado, no es miembro del comité político. Jean Alain, para que entendamos la dimensión de cómo es que se bate el cobre aquí, porque aquí hay muchas cosas que pasan por debajo de la puerta y usted no se da cuenta, a veces no porque no quiere, sino porque no se dicen. Sigamos la lista de todos los procesados para que usted se dé cuenta que hay muy pocos miembros del comité político del PLD. Jean Alain, ex procurador de la República, una figura de altísimo valor y peso específico, el primer procurador, ex procurador sometido a la justicia y preso, pero no es miembro del comité político. Danilo lo bloqueó a Jean Alain. Jean Alain aspira, pero no lo dejan pasar. Torres Roviú, de los Santos Viola, militares, en consecuencia no podían hacer política, pero siga con los civiles. Donald Guerrero, ministro de Hacienda, de Finanzas, hombre de confianza de Danilo, pero no es miembro del comité político. Cuando usted revisa a Monchi Fadul, cuando usted revisa a Francisco Javier García, a Francisco Domínguez Brito, cuando usted mira a Cristina Lizardo, cuando usted sigue nombrando a Radamés Camacho, el único profesor y ex diputado multimillonario, ahora será ex diputado porque no ganó, es decir, miembro del comité político, ninguno de los miembros del comité político del PLD. Y le funcionó la estrategia. Mientras se mantuvieron en el comité político, destruyeron al PLD, lo redujeron a prácticamente cenizas o añicos, como diría Leonel Fernández, pero ninguno está procesado. Es decir, que el peso político del comité político del PLD surtió efecto porque todos jugaron posiciones y asumieron posiciones ministeriales de principalía. Fueron los responsables de repartirse durante 20 años, porque los mismos miembros del comité político de Leonel, que traicionaron a Leonel y se van con Danilo y en el 12 convierten a Danilo en el persecutor, en el perseguidor, en el justiciero de Leonel, siguieron ocupando las mismas posiciones o posiciones jerárquicas más elevadas. Danilo lleva nuevos jugadores como Andrés Navarro al comité político, ex canciller, ministro de Educación. Amarante Baré lleva a figuras claves como Gonzalo Castillo, pero esos fueron jugadores, José Ramón Peralta, pero no fueron nunca figuras históricas del comité político. Y Danilo Medina toma la presidencia del PLD para protegerse también. Como ya pasaron los casos de corrupción, Danilo y ese comité político lograron su objetivo. Es así, el objetivo de los miembros del comité político del PLD es lograr protección, que más allá de los casos que todos tienen que dar cuentas o tendrían que dar cuenta, porque aparenta ser que ya los casos de corrupción pasaron de moda. Todo el que fue sometido, investigado, judicializado con medida de coerción salieron. Los juicios de fondo se tomarán todavía para conocerse 1 año, 2 años, 3 años en otros casos, como el caso Calamar, pasando por todas las etapas procesales, y ya no se habla. Nadie compra mediáticamente en el impacto del imaginario social. Nadie está pidiendo ya que Danilo sea investigado ni que sea procesado, ni Monchi Fadul, ni Francisco Javier, ni Radamés Jiménez, ni Radamés Camacho, perdón, ya, ni Yomaira Medina, ya. Todo lo que se iba a hacer se hizo. Ahora ellos van a salir del comité político. El PLD disminuido, destruido, pero ellos lograron su objetivo. Evidentemente, ¿qué conllevará todo esto ahora? ¿Será capaz Juan Ariel Jiménez, José Dantes, secretario jurídico del PLD, caras nuevas, Iván Lorenzo, que ha jugado un rol protagónico en el nuevo PLD como vocero en el Senado de la República? Usted sigue mirando figuras como Zoraima Cuello. Imagínese una Zoraima como miembro del comité político, pero además jugando un rol en la estructura organizacional, secretaria de organización o secretaria general. Zoraima, José Dantes, reitero, Juan Ariel Jiménez, que es el rostro de mayor peso y visibilidad hacia afuera para competir en los futuros procesos electorales y relanzar el Partido de la Liberación Dominicana, que será un partido cada vez menos bochista y ahora un partido hecho a la usanza de los nuevos rostros y nuevas voces.
renuncia del miembro del comité político José del Castillo Sabiñón, hasta este próximo 16 de agosto senador, perdió en Barahona José del Castillo Sabiñón, haciendo el análisis y la denuncia, deponiendo y diciendo que tienen que salir, evidentemente, cuáles serán los roles que jugará Danilo Medina. ¿Cederá de verdad Danilo el PLD? Yo lo dudo. Creo que poner a Juan Ariel y poner a muchos rostros nuevos será un relanzamiento, teniendo detrás los hilos del poder de un Danilo que seguirá apostando a tener el control de las grandes decisiones que tome su organización política para garantizar la seguridad jurídica, una participación y acceso a los hilos del poder. Porque si algo está prohibido en República Dominicana es retirarse. Los políticos se mueren siendo políticos en República Dominicana. Leo sus comentarios. Como siempre les digo en esta conversación de doble vía, ahora le toca a usted. Bendiciones.